Pero muy buenas noches para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. De nuevo vamos a utilizar nuestras herramientas tecnológicas para realizar nuestras clases y por ende vamos a seguir de esta forma, ya que como todos saben estamos en un tiempo de pandemia por el COVID-19. Entonces, por supuesto, si es que tenemos tecnología, tenemos que utilizarlo como una ventaja para cada uno de nosotros. Me presento, soy Tatiana Chileno, soy estudiante docente del profesorado del tercer ciclo de Educación Media del área de Ciencias Sociales del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. El día de hoy vamos a estar abordando la disciplina de política. Permiso, voy a cambiar mi diapositiva. La disciplina de política y nuestra capacidad es valorar el nivel de cumplimiento de la Constitución Nacional y su impacto en la vida ciudadana. Así también nuestro contenido son los deberes y los derechos consagrados en la Constitución Nacional relacionados a los derechos humanos. Es muy importante saber nuestros derechos y así también conocer nuestros deberes, por supuesto, como ciudadanos. Así damos inicio a nuestra clase. Todas las personas están amparadas en sus derechos y obligaciones por un sistema legal, político y social que conforma a la Constitución Nacional de un país, por supuesto. Y al mismo tiempo, los derechos humanos están regulados y controlados por la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe mencionar que hay algunos países que no se rigen por la Declaración de los Derechos Humanos. Hay varios países que no lo utilizan. En nuestro caso, en el Paraguay, la suprema regla que rige para los derechos de las personas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, todas las personas tienen deberes y derechos que cumplir, tanto como con sus conciudadanos y así también con su patria. Vamos a hablar un poco sobre algunos deberes relacionados con los derechos humanos. Primeramente del artículo 127, que es el cumplimiento de la ley, que dice que toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. La crítica a las leyes es libre, pero no está permitido predicar su desobediencia. Es decir, que podemos no estar de acuerdo con una ley, pero debemos obedecerla de igual modo, porque por supuesto, como hemos hablado, es la principal ley que rige nuestro país, es la Constitución Nacional. Se utiliza, por supuesto, para mantener una equidad y un orden en nuestro país. Hablando sobre los deberes consagrados en la Constitución Nacional, mencionando el artículo 128, que es de la primacía del interés general y el deber de colaborar, que dice que en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en el bien común del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública que determinen esta Constitución y la ley. Así también el artículo 129, que habla del servicio militar, que es que todo paraguayo tiene la obligación de prepararse y prestar su concurso para la defensa armada de la patria. A tal objeto se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las condiciones en que se hará efectivo este deber. El servicio militar deberá cumplirse con plena dignidad y respeto hacia las personas en tiempo de paz y no podrá excederse, por supuesto, de 12 meses. Las mujeres no prestarán servicio militar, sino como auxiliares en caso de que esto sea muy necesario, si esto ocurre durante algún conflicto armado internacional. También existe una forma de declarar nuestra objeción de conciencia se utiliza, por supuesto, como un documento para avalar que no podemos realizar el servicio militar obligatorio, que se puede realizar, por supuesto, de otra forma, que es utilizando algunos servicios para beneficio de la población civil a través de centros asistenciales designados por la ley y bajo jurisdicción civil. Se prohíbe el servicio militar personal no determinado en la ley para beneficio o lucro particular de un individuo o de una entidad privada. La ley reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa nacional. La ley debe mencionar que la ley debe dar el ok para que un extranjero pueda prestar el servicio militar. De los derechos constitucionales, hablamos de los deberes, ahora vamos a pasar a los derechos,
que es el artículo número 4 del derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general. Desde la concepción queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos. Así, nuestra Constitución nos dice plenamente que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Por eso nos garantiza, por supuesto, la protección. Bueno, así hemos hablado sobre el derecho a la vida y seguimos con el artículo 5 también, que es un derecho constitucional que habla de la tortura y de otros delitos. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. Es decir, que no están aceptados. Aunque esto lo vemos siempre en nuestra sociedad. Lamentablemente existen muchos secuestros y así también muchos homicidios en nuestro país. Es muy triste, aunque esté en nuestra Constitución Nacional. Es algo que se ve siempre y es sumamente triste, por supuesto. Así también habla del artículo 86, que es del derecho al trabajo. Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y realizarse en condiciones dignas y justas. Por eso es tan importante también mantener y conocer nuestros derechos, porque así también podemos exigir que nuestros jefes, por decirlo así, cumplan con sus obligaciones hacia nosotros, porque como bien sabemos, en nuestro país existen muchísimas dificultades dentro del trabajo, dentro de nuestro trabajo, porque existen algunos aspectos que no se suelen cumplir mucho, sobre, por supuesto, el sueldo mínimo, que casi nadie no quiere pagar, no le quiere pagar a uno, aunque eso sea uno de sus derechos, ¿verdad? Pero no, es así de triste eso. Muchas veces cuando uno va a hablar del trabajo, es un poco complejo la situación con respecto al trabajo. También menciona que la ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Uno no puede renunciar a esos derechos, aunque por supuesto, ¿verdad? Que nadie quiere renunciar a sus derechos. Es algo que es un poco obvio, ¿verdad? Muy difícil es que uno quiera renunciar a sus derechos. De los derechos constitucionales, artículo 89, que es del trabajo de las mujeres. Los trabajadores de uno u otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales, pero la maternidad será objeto especial de protección que comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no serán inferiores a 12 semanas. La mujer no será despedida durante este proceso, durante el embarazo, por supuesto, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad. La ley establecerá el régimen de licencias por paternidad. También se puede, pero no son muchos días como lo son contra la mujer, pero no te pueden despedir ni tampoco mientras dure este descanso, ¿verdad? Pero muchas veces observamos que sucede, ¿verdad? Que le despiden a las mujeres por quedar embarazadas, ya le despiden directamente. Y podemos cada una de nosotras exigir nuestros derechos. Muy bien, podemos ir a un lugar y decirle a nuestro lugar de trabajo y decirle: el artículo 89 me protege como mujer de que yo puedo tener mi permiso de maternidad y que no me pueden despedir por esa razón. El artículo 100, que menciona que es el derecho a la vivienda, que todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de viviendas de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados. Esto
solemos ver, Senavitat que suele realizar estos aspectos con un financiamiento más bajo, pero por supuesto de muchos años. Nuestras actividades de cierre es, por ejemplo, vamos a estar tomando 3 aspectos fundamentales que hemos hablado el día de hoy. Y primeramente vamos a hablar sobre cuál es la regla que ampara y rige los derechos humanos. Por supuesto que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es la regla que ampara nuestros derechos, así como ciudadanos. ¿Cuáles son algunos deberes relacionados a los derechos humanos dentro de nuestra Constitución Nacional? ¿De cuáles estábamos hablando? Del artículo 128, que habla de la primacía del interés general ante las particulares. Así también el artículo 129, que hablaba del servicio militar. Y esos 2 aspectos específicamente es lo que estábamos abordando nosotros en nuestra clase. Así también, ¿por qué es importante el respeto a la ley? ¿Por qué creemos que es importante el respeto a la ley? Para mantener, ¿verdad? Para mantener un poco ese equilibrio en nuestra sociedad. Es tan importante porque debemos saber que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y es súper importante el respeto a las leyes, porque si no estamos cumpliendo con las leyes, sabemos que estamos violando la ley, el artículo 127 de la Constitución Nacional, que menciona que debemos cumplir las leyes. Es por eso que es muy importante el respeto a estas leyes. Y así vamos a hacer conmemorar un poco el día de hoy. Se conmemora, por supuesto, el 25 de junio, el Día del Libro Paraguayo, y es el día de hoy. Entonces yo les estaré mencionando un poco nuestro contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que se recuerda el Día del Libro Paraguayo hoy? El 25 de junio de 1612 se dio a conocer el libro La Argentina, que posteriormente fue conocido como Anales del Descubrimiento, Población y Conquista del Río de la Plata. Fue elaborado por el historiador Ruiz Díaz de Guzmán, quien nació en Asunción entre los años 1558 y 1560. Dicha conmemoración se da por tan importante suceso histórico. Es por esa razón que se conmemora el Día del Libro Paraguayo el día de hoy, el 25 de junio. Bueno, así damos por finalizado nuestra clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo por su estadía en mi clase, por estar presente en mi clase. Entonces, muchísimas gracias para cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar en otro momento.